A veces sentimos que algo dentro de nosotros nos está llamando, pero no sabemos ponerle nombre. No es ansiedad, aunque se siente como un susurro urgente. No es tristeza, aunque pesa en el pecho. Es una inquietud sagrada, como si hubiera algo esperando ser recordado, algo antiguo, algo esencial. Carl Jung, lejos de reducir la experiencia humana a traumas o diagnósticos, entendía que dentro de cada alma hay un centro vivo, un núcleo de sentido que muchos han llamado Dios. Pero este Dios no está allá arriba, separado, observando. Está dentro. Es una chispa dormida en el centro de tu ser, esperando que tú la reconozcas. Jung no hablaba de un Dios religioso, limitado por doctrinas o credos, sino de una presencia arquetípica, simbólica, psicológica. Algo que no necesita ser adorado, sino escuchado. Cuando Jung decía que la imagen de Dios está inscrita en el alma humana, no hablaba en metáforas. Decía una verdad psicológica. Todos, incluso los que se declaran no creyentes, cargan dentro de sí una representación inconsciente de lo divino. Y esa imagen, muchas veces deformada por el miedo, el abandono o la culpa, determina silenciosamente cómo nos sentimos en el mundo, cómo nos valoramos, cómo enfrentamos la vida. Si dentro de ti Dios es castigo, vivirás con miedo. Si es ausencia, vivirás buscando. Si es juicio, te rechazarás. Pero si logras redescubrir en ti una imagen de Dios como guía interno, como verdad profunda, como propósito silencioso, algo cambia. La vida deja de ser una lucha y empieza a ser una escucha. Una escucha interior. En tiempos donde todo se mide por eficiencia, productividad y éxito externo, hablar de alma parece anacrónico. Pero Jung sabía que lo que más enferma al ser humano no es la falta de recursos, sino la desconexión con su centro. La mayoría de los síntomas modernos, ansiedad, vacío, depresión, no son fallos de la mente, sino gritos del alma no escuchada. Vivimos desde el ego, desde la imagen, desde la expectativa. Y al hacerlo, dejamos de lado al self, al verdadero yo, esa parte más sabia y antigua que aún recuerda lo que vinimos a hacer aquí. No importa cuánto logres afuera si por dentro estás desorientado. Jung decía que muchos llegan al consultorio habiendo hecho todo bien, pero sintiendo que algo está profundamente mal. Porque la verdadera enfermedad no siempre se nota en el cuerpo. A veces se esconde en el alma. En la falta de sentido. En la desconexión con la propia esencia. Y es ahí donde empieza la verdadera terapia, cuando dejamos de buscar respuestas en el mundo y comenzamos a hacernos preguntas en lo profundo. ¿Quién soy cuando no actúo para agradar? ¿Qué guía mi vida cuando no estoy intentando controlar todo? ¿Qué voz me llama cuando el ruido se apaga? Jung no proponía una religión, sino una reconexión. Y esa reconexión no es instantánea ni indolora. Implica mirar hacia adentro, enfrentar la sombra, aceptar la contradicción, rendirse al misterio. Es un camino solitario, pero profundamente liberador. Porque cada paso hacia el self es un paso hacia casa. Y esa casa no es una iglesia ni un templo externo. Es el centro de tu propia psique. Ese espacio íntimo donde lo humano y lo eterno se encuentran. Hay momentos en los que sentimos que todo se desmorona. Relaciones que terminan, metas que pierden sentido, caminos que ya no nos llevan a ningún lugar. Y pensamos que estamos fracasando. Pero a los ojos del alma, eso no es fracaso. Es invitación. Es Dios, ese Dios interno, diciendo, esto ya no es para ti. Vuelve a ti. A veces, perderlo todo por fuera es la única forma de volver a encontrarnos por dentro. Porque mientras el ego quiere controlar, el self quiere guiar. Mientras el ego exige respuestas, el self invita a hacer silencio. Mientras el ego busca aprobación, el self llama a la autenticidad. Y esa autenticidad no se construye con máscaras, se revela con verdad. Jung afirmaba que el encuentro con uno mismo suele parecer una derrota, porque el yo superficial se resiste a desaparecer. Pero después de esa aparente derrota, aparece una nueva claridad. Ya no vives para cumplir expectativas. Vives para responder a un llamado interior. Y ese llamado no siempre tiene forma clara, pero tiene dirección. Te lleva hacia lo que te sana, hacia lo que te transforma, hacia lo que te hace vibrar. Tal vez por eso estás aquí. Tal vez no buscabas este vídeo, pero algo te trajo. No creas que es coincidencia. A veces, el alma nos guía sin que lo sepamos. Y si has sentido una punzada en el pecho,
una emoción que no puedes explicar, una sensación de esto es para mí, escúchala. No la ignores. Esa es la chispa de Dios tocando tu conciencia. No para que creas algo, sino para que recuerdes algo. Lo que Jung llamó la chispa divina, otros lo han llamado intuición, guía, verdad. Llámalo como quieras. Pero si te está llamando, es hora de volver a ti. Y ahora, antes de continuar esta exploración profunda, te invito a hacer una pausa y preguntarte, ¿cuál es la imagen de Dios que vive en ti? ¿Cómo te relacionas con esa presencia interior? ¿La escuchas o la evitas? ¿La temes o la reconoces? Si estas preguntas han tocado algo en ti, si sientes que este mensaje está hablándote de verdad, haznos saber que estás presente. Comenta aquí abajo lo que estás sintiendo, deja tu like si este contenido está iluminando tu camino, y suscríbete para seguir recorriendo juntos esta travesía hacia el alma. Tu historia importa. Tu silencio también. Y aquí, en este espacio, puedes comenzar a escucharte con honestidad. Para Jung, la sanación no comienza con una solución, sino con una pregunta. Una pregunta que desarma, que rompe esquemas, que atraviesa resistencias. ¿Qué parte de ti ha sido olvidada? ¿Qué has dejado de escuchar por miedo, por costumbre o por necesidad de encajar? El camino hacia el self, ese centro sagrado que habita en todos, no se hace desde la lógica ni desde la prisa. Se hace desde el derrumbe. Desde ese momento en que lo que antes te sostenía ya no tiene sentido, y lo nuevo aún no ha nacido. Es allí, en ese entretiempo, donde la voz de Dios interior se hace más clara. Pero para escucharla, hay que silenciar el ruido de afuera. Vivimos rodeados de distracciones. Las redes nos llenan de imágenes que alimentan el ego, pero vacían el alma. La sociedad nos empuja a competir, a demostrar, a acumular. Pero, ¿y si el verdadero éxito no fuera lo que logras, sino lo que integras? ¿Y si no viniste aquí a ser perfecto, sino auténtico? Jung entendía que muchos de nuestros males nacen de este divorcio interno. El alma quiere verdad, pero la mente busca aprobación. El corazón anhela profundidad, pero vivimos en la superficie. Y ese conflicto no se resuelve con voluntad, sino con conciencia. Con un retorno paciente y honesto a lo que habita dentro. Cuando Jung hablaba del inconsciente, no lo veía como un simple almacén de recuerdos reprimidos. Lo veía como un templo. Un espacio sagrado donde habitan símbolos, arquetipos, intuiciones. Allí no está solo lo que negamos, sino también lo que nos espera. La imagen de Dios, por ejemplo, no está impresa en los libros, sino en los sueños, en las sincronicidades, en esas señales que parecen casuales, pero que resuenan como si fueran escritas solo para ti. Esa coincidencia que te tocó, esa frase que te estremeció, esa sensación de esto es más que una idea. Todo eso es el self tratando de hablarte. Y cuando no escuchamos, esa voz no desaparece. Se transforma en vacío, en ansiedad, en enfermedad. Porque el alma no se enferma por azar. Se enferma por abandono. Por no ser vista, por no ser escuchada, por ser forzada a vivir una vida que no le pertenece. Jung decía que muchos de los síntomas psicológicos no eran enemigos, sino mensajes. Llamados del alma. Indicaciones de que algo necesita ser reconocido, integrado, restaurado. Y dentro de esa restauración, la imagen interna de Dios cumple un rol central. No importa si la llamas Dios, self, guía interna o simplemente voz. Lo importante es entender que está viva. Y que cuando está distorsionada, toda tu vida se desequilibra. Piénsalo. Si dentro de ti sientes que Dios es castigo, entonces el mundo será amenaza. Si crees que es ausencia, entonces vivirás buscando sin hallar. Si sientes que es juicio, nunca te sentirás suficiente. Pero si poco a poco logras reconciliar esa imagen, si la transformas en algo más amable, más sabio, más verdadero, entonces tu alma florece. Porque no hay cambio externo que supere el poder de una transformación interior. El alma que sana no necesita demostrar. Solo necesita ser. Y eso se nota. En la forma de hablar, en la manera de mirar, en la paz que transmite incluso en el silencio. La restauración de esa imagen divina no se impone. No se logra con sermones decorados ni con frases aprendidas. Nace en lo íntimo. En el momento en que decides enfrentarte a ti mismo sin máscaras. En el instante en que ya no puedes sostener la vida que construiste para agradar a otros. Y entonces caes. Pero en esa caída no hay castigo.
Hay oportunidad. Porque como decía Jung, el colapso es el comienzo de la escucha. Cuando todo lo que era certeza se deshace, cuando lo que dabas por hecho ya no sostiene, allí comienza lo real. Y lo real no siempre es claro, pero es auténtico. Muchos llegan a ese punto con miedo. Porque el ego teme desaparecer. Pero lo que muere no es tu esencia, es tu personaje. Y tras esa muerte simbólica, algo nuevo nace. Una identidad no basada en el deber, sino en el sentido. Una vida no guiada por el tengo que, sino por el quiero ser. Y en esa transición, el self actúa como un faro. No grita, no exige. Solo llama. Y si estás lo suficientemente presente, puedes escucharlo. Esa es la espiritualidad que Jung proponía, no una fe sin dudas, sino una fe que atraviesa las dudas. Una conexión que no depende de rezos vacíos, sino de encuentros verdaderos. ¿Y tú, has sentido esa voz dentro de ti? ¿Has notado cómo ciertas experiencias, aunque dolorosas, parecían empujarte hacia una nueva comprensión? ¿Has sentido que, incluso en el dolor, había una presencia suave, una sabiduría callada? Tal vez no era tu mente. Tal vez era el self. Tal vez era esa imagen viva de lo divino en ti, intentando recordarte quién eres de verdad. Si este vídeo está removiendo algo dentro de ti, no lo ignores. Hay una razón por la que estas palabras te conmovieron. Escribí un pequeño libro electrónico llamado Lo que Carl Jung le diría a alguien que se siente incomprendido, diseñado para almas como la tuya, sensibles, profundas, diferentes. Si a veces sientes que no encajas, que el mundo no habla tu idioma, este libro puede ser un refugio. Puedes encontrarlo en la descripción y también en el comentario fijado. Ahora, volvamos al tema. Hay una fuerza dentro de ti que lleva años esperando. No necesita ser descubierta, necesita ser recordada. Carl Jung la llamaba el self, pero también entendía que para llegar a ese núcleo sagrado primero hay que atravesar las capas del ego, las heridas del pasado, y lo más temido por muchos, la sombra. Esa parte nuestra que contiene todo lo que hemos negado, reprimido, evitado. Nuestros miedos, nuestras rabias, nuestras culpas, incluso nuestros deseos no aceptados. Y es allí, en ese territorio oscuro e incómodo, donde empieza realmente la transformación. Porque no puedes llegar a la luz sin antes pasar por la oscuridad. Jung fue claro al decir, no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra no es el enemigo. El verdadero peligro es ignorarla. Porque lo que niegas en ti no desaparece. Se oculta. Y desde la oscuridad, toma formas sutiles pero poderosas. Reacciones desmedidas, juicios constantes, sabotajes inconscientes, atracciones destructivas. Todo eso que no entiendes de ti, suele tener raíces en lo que no te atreves a mirar. ¿Y qué tiene que ver esto con la imagen de Dios dentro de ti? Todo. Porque si tu sombra domina, esa imagen se contamina. Dios se convierte en proyección, en castigo, en miedo, en obligación. Pero si tienes el coraje de mirar tu sombra, de integrar lo rechazado, algo se equilibra dentro de ti. El bien y el mal dejan de ser enemigos externos y comienzan a ser energías que puedes reconocer, comprender y elegir. Porque el verdadero libre albedrío no consiste en hacer lo que quieras, sino en tener conciencia suficiente para elegir con verdad. Jung decía que cuando ignoramos la sombra, terminamos viéndola en los demás. Juzgamos a otros porque no toleramos vernos a nosotros mismos. Atacamos lo que no comprendemos, no porque sea malo, sino porque se parece demasiado a lo que escondemos. Por eso, la espiritualidad sin sombra se vuelve peligrosa. Se vuelve arrogancia. Se convierte en una máscara más del ego. Una forma de decir yo soy mejor, cuando en realidad se trata de yo me he encontrado con mi oscuridad y he decidido no huir. Integrar la sombra no significa justificar todo. Significa dejar de temerle a uno mismo. Reconocer que dentro de ti hay luz y hay sombra, hay caos y hay orden, hay deseo y hay miedo. Y que solo al aceptar todo eso puedes volverte completo. Jung lo decía así, el objetivo de la vida no es la perfección, sino la totalidad. Porque lo perfecto es una ilusión. Pero lo íntegro es verdadero. Y lo verdadero, aunque a veces duela, siempre libera. Imagina por un momento que pudieras vivir sin esconderte. Sin necesidad de encajar. Sin traicionar lo que sientes para agradar. Esa vida no es una utopía.
Es lo que ocurre cuando comienzas a vivir guiado por el self. Ya no reaccionas desde el ego herido, sino que actúas desde un centro interno que sabe quién eres. Esa es la verdadera madurez emocional y espiritual. Y no viene con la edad, viene con la decisión de despertar. Despertar no es volverse perfecto. Es volverse consciente. Consciente de tus patrones, de tus heridas, de tus miedos, pero también de tu luz, de tu propósito, de tu capacidad de amar y servir desde la verdad. Es cuando dejas de correr detrás de algo y comienzas a caminar con dirección. Cuando dejas de buscar a Dios fuera y comienzas a descubrirlo dentro. No como una voz que impone, sino como una presencia que orienta. No como una doctrina, sino como una guía silenciosa que te habla a través de la intuición, de la coherencia, de la paz. Pero este camino no es cómodo. A veces duele. Porque implica dejar morir muchas cosas. La máscara que te protegía, las relaciones que ya no resuenan, las creencias que ya no sostienen tu evolución. Y eso genera duelo. Porque incluso lo que nos hacía mal, a veces nos daba identidad. Pero si no estás dispuesto a soltar lo que ya no eres, nunca descubrirás quién puedes llegar a ser. Jung lo sabía. Y por eso acompañó a tantas personas a morir simbólicamente para renacer en su verdad. El ego, cuando no es consciente, vive para controlar. Quiere certezas, aplausos, garantías. Pero el self no necesita nada de eso. Solo pide una cosa, autenticidad. Que vivas lo que sientes, que hables desde lo profundo, que camines con coherencia. No es un camino fácil, pero es el único que realmente transforma. Porque el self no impone, llama. No exige, inspira. No te lleva donde todos van, te lleva donde tú debes ir. Por eso, si estás sintiendo un llamado interno, aunque no sepas a dónde te llevará, respétalo. Es posible que estés atravesando un proceso de individuación, como lo llamaba Jung. Un viaje que no sigue mapas ajenos, porque tu alma es única. Y ese viaje comienza justo donde estás. No necesitas cambiar de ciudad, de pareja o de trabajo para empezar. Necesitas cambiar de dirección interior. En lugar de huir, acércate. En lugar de reprimir, comprende. En lugar de juzgarte, escúchate. Este es el verdadero acto espiritual, atreverse a ser uno mismo, sin disfraz, sin miedo, sin adornos. Caminar en el mundo sin dejar de habitar tu alma. Escuchar al self en medio del ruido. Y permitir que esa chispa divina crezca hasta convertirse en fuego. Un fuego que no quema, que no destruye, sino que ilumina desde dentro. Hay momentos en la vida en los que todo parece callar. La oración no tiene respuesta. Los signos desaparecen. La intuición se apaga. Y sentimos que hemos sido abandonados por la misma fuerza que una vez nos sostuvo. Pero Jung comprendía que ese silencio no era ausencia. Era transición. Era Dios, o el self, o como quieras llamarlo, haciéndose presente de otra forma. A veces, la voz de lo divino no llega como un grito, sino como una pausa. No como certeza, sino como espera. Y en esa espera, es donde verdaderamente se prueba nuestra conexión con el alma. En una cultura obsesionada con resultados, con velocidad, con soluciones rápidas, el silencio parece un castigo. Pero para Jung, el silencio era un umbral. Un espacio entre lo viejo que muere y lo nuevo que aún no nace. Allí, donde ya no tenemos respuestas pero aún no encontramos dirección, nace algo muy poderoso, la escucha interior. Y es en esa escucha donde el self comienza a guiar. No con argumentos, sino con una claridad suave. Con decisiones que parecen brotar de otro lugar. Con una paz que no depende de lo externo. ¿Alguna vez sentiste esa paz sin razón aparente? ¿Esa sensación de estar en el lugar correcto aunque todo a tu alrededor parezca confuso? Eso es el self actuando. No es un estado permanente, pero es un recordatorio de que hay algo más allá del caos. Que incluso en medio del dolor, hay una semilla de sentido esperando florecer. Jung no ofrecía fórmulas, ofrecía preguntas. Y en una de sus reflexiones más profundas decía, el sufrimiento no es un error, es un camino. Porque a través del dolor, el alma madura. A través de la noche oscura, se reconoce la luz que viene de dentro. Muchos rechazan esta idea porque aún ven la espiritualidad como una promesa de consuelo. Pero para Jung, lo espiritual era un proceso de transformación radical. No algo que alivia, sino algo que revela.
Algo que te confronta, te rompe, te reordena. Y por eso muchos abandonan el camino cuando empieza a doler. Porque esperan que Dios los saque del dolor, sin entender que a veces Dios se revela dentro del mismo dolor. En el temblor. En la pérdida. En el momento en que ya no puedes sostener tus certezas. Allí es donde lo eterno entra. La mayoría de las personas cree que tener fe es creer en algo que no se ve. Pero hay una fe más profunda, la que crece cuando todo lo que veía se desmorona. Cuando no hay mapa, pero sigues caminando. Cuando no hay respuesta, pero no dejas de preguntar. Cuando todo en ti quiere rendirse, pero hay algo, no sabes qué, que sigue empujándote hacia adelante. Esa es la fe que transforma. No la fe aprendida, sino la fe encarnada. Esa que ya no es un concepto, sino una experiencia viva. Y Jung lo sabía, muchas personas no necesitaban un diagnóstico, necesitaban un sentido. Una conexión con algo más grande que les devolviera dirección. Y aquí es donde volvemos a la imagen interna de Dios. Porque no es posible tener dirección si no sabes qué guía tu vida. Si en tu inconsciente, Dios es un juez, vivirás a la defensiva. Si es indiferente, vivirás desconfiando. Pero si puedes empezar a ver a ese Dios como una presencia sabia, como una guía suave, como un centro interno, entonces ya no caminarás con miedo, sino con propósito. No significa que todo será fácil. Significa que sabrás por qué vale la pena continuar. Y poco a poco, esa imagen comienza a actuar. No con milagros externos, sino con decisiones internas. Empiezas a decir que no cuando antes cedías. Empiezas a elegir desde la verdad, no desde la obligación. Comienzas a rodearte de personas con las que puedes ser tú. Y a soltar vínculos que solo alimentaban tu personaje, pero mataban tu esencia. Porque cuando el self despierta, ya no puedes traicionarte. Algo dentro de ti se vuelve innegociable. No por orgullo, sino por integridad. Y eso lo cambia todo. Las tareas cotidianas adquieren sentido. Las pequeñas elecciones se vuelven sagradas. Ya no haces por hacer, haces con intención. Ya no hablas para llenar el silencio, hablas para conectar. Y hasta tu mirada cambia. Porque quien ha vuelto al centro, quien ha tocado su propia profundidad, irradia algo distinto. No lo necesita decir. Se siente. Se percibe. Porque esa persona ya no vive desde la superficie. Vive desde el alma. Pero no llegas ahí sin pasar por la oscuridad. Y eso hay que decirlo. La transformación espiritual no es una experiencia estética. Es una ruptura. Una caída. Una noche larga. Pero esa noche no es eterna. En algún momento, aparece una luz. Y esa luz no viene de fuera. Viene de ti. De ese lugar donde habita el self. De ese punto donde Dios no es idea, sino experiencia. Donde la espiritualidad no es adorno, sino verdad. Donde el alma, por fin, deja de fingir y comienza a ser. Muchos sienten que están perdidos. Pero estar perdido no siempre es un error. A veces es la señal de que ya no puedes vivir dormido. De que tu alma está gritando, despierta. Y ese grito, aunque asuste, es sagrado. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde ya no necesitas construir una identidad para ser amado. Porque ya sabes que lo eres. Ya no necesitas correr detrás de nada. Porque has recordado que todo lo esencial ya está dentro. Cuando el alma comienza a recordar quién es, algo cambia de manera irreversible. Ya no se puede vivir como antes. Las máscaras que antes protegían ahora asfixian. Los caminos que antes servían ahora desvían. Y las metas que antes brillaban ahora vacían. Porque cuando escuchas la voz del self, todo lo falso empieza a caer. No como castigo, sino como liberación. Como si la vida misma estuviera despejando el camino para que puedas por fin caminar con tus propios pies. No por obligación, no por miedo, sino por verdad. Carl Jung comprendía que este despertar no es un evento puntual, sino un proceso constante. No hay un solo momento de iluminación, hay una vida entera de pequeños despertares. Cada vez que eliges actuar desde tu centro, cada vez que renuncias a complacer para ser honesto, cada vez que sostienes el silencio en lugar de reaccionar desde la herida, estás encarnando el self. Estás permitiendo que esa chispa divina, esa imagen de Dios dentro de ti, se exprese.
No con palabras sagradas ni actos extraordinarios, sino con presencia, con autenticidad, con una paz que nace de haber atravesado el fuego. Y esa paz no es superficial. No es la tranquilidad del que no tiene problemas. Es la serenidad del que ha hecho las paces consigo mismo. Del que ha mirado su sombra sin temor. Del que ha llorado su verdad y ha soltado lo que no era suyo. Del que ha entendido que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de darle sentido. De transformarlo. De convertir cada herida en un portal hacia una versión más honesta de sí mismo. Jung lo decía con claridad, lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Por eso, el trabajo interior no es un lujo, es una necesidad. No para volverte a alguien mejor, sino para dejar de repetir los mismos patrones inconscientes que te alejan de ti. Porque cada vez que eliges el camino más fácil para evitar el conflicto interno, dejas de construirte. Pero cada vez que eliges mirar, sentir, integrar, creces. Aunque duela. Aunque no lo entiendas todo. Aunque nadie más lo vea. Tú lo sabes. Y eso basta. La fe, en este punto, ya no es una creencia. Es una forma de caminar. Una certeza que no depende de pruebas, sino de experiencia. Sabes que hay algo guiándote, no porque lo hayas leído, sino porque lo has vivido. Porque en el silencio, en el colapso, en la pérdida, algo te sostuvo. Una voz suave. Una presencia cálida. Un susurro que decía, sigue. No has terminado. Esto también tiene sentido. Y eso es Dios. No como figura externa, sino como fuerza interna. Como esencia que te recuerda quién eres, incluso cuando tú lo olvidas. Y en este punto, ya no necesitas convencer a nadie. Porque cuando el self guía tu vida, tu sola presencia transforma. No porque tengas todas las respuestas, sino porque te has atrevido a hacer las preguntas que todos evitan. Y eso te vuelve distinto. No superior, sino profundo. Te vuelves refugio. Te vuelves espejo. Te vuelves canal de algo más grande que tú. No necesitas gritarlo. No necesitas demostrarlo. Solo necesitas vivirlo. Es ahí donde la espiritualidad se vuelve real. No como escape, sino como encarnación. Porque cuando vives desde el self, cada acto es una oración. Cada elección es un altar. Cada silencio es un templo. No importa si estás en la calle, en el trabajo, en medio del caos. Tú llevas la paz por dentro. No como un estado emocional, sino como una certeza profunda, ya no estás solo. Nunca lo estuviste. Y ahora, después de todo lo compartido, hay algo que quiero que recuerdes. Tú eres la clave. No este vídeo, no las palabras, no las ideas. Eres tú. Tu disposición a mirar hacia adentro. Tu coraje para sentir lo que evitaste. Tu humildad para soltar lo que ya no eres. Y sobre todo, tu apertura para escuchar lo que siempre estuvo ahí, la voz de Dios en ti. Esa voz que no acusa, sino guía. Que no condena, sino despierta. Que no exige, sino invita. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes pasar como una simple reflexión. Hazlo carne. Hazlo práctica. Hazlo silencio. Y si estás caminando por un valle oscuro, si sientes que Dios está lejos, si todo perdió sentido, respira. Tal vez no estás perdido. Tal vez estás más cerca de ti que nunca. Porque es en el fondo del abismo donde nace la fe verdadera. No la que repite frases bonitas, sino la que sostiene cuando todo se rompe. Esa fe que no viene del cielo, sino del alma. La fe que ha sido quemada y aún así sigue brillando. Recuerda, no viniste a este mundo para ser perfecto. Viniste a ser íntegro. A vivir con coherencia. A mirar tu sombra y aún así seguir amando. A caer y levantarte con más compasión. A recordar quién eres, incluso cuando todo intenta que lo olvides. Y si todo lo que escuchaste aquí encendió una llama en ti, aunque sea pequeña, protégela. Cuídala. Porque es real. Y puede crecer. Ahora, si todo esto te tocó de verdad, comenta abajo, estoy escuchando. Esa frase, sencilla pero viva, es un símbolo. Un acto de presencia. Un testimonio silencioso de que algo en ti ha despertado. Que ya no vives desde el automático. Que estás dispuesto a escuchar la voz más profunda. La que no exige, pero transforma. La que no impone,
pero sostiene. La que no está afuera, sino adentro. Y si sientes que este canal es un espacio donde tu alma se siente comprendida, acompáñanos. Suscríbete a Emocional Sin Barreras, activa las notificaciones y camina con nosotros hacia una vida más consciente, más conectada, más verdadera. Porque en este espacio no enseñamos a vivir desde el miedo, sino desde el alma. No desde el personaje, sino desde la esencia. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque algo dentro de ti está listo para el siguiente paso. Nos reencontramos en el silencio. En la profundidad. En el lugar donde las palabras no alcanzan, pero el alma comprende. Hasta el próximo vídeo.